Hola, en este video vamos a ver cómo mover al jugador en el plano. Primero que nada, pensemos cómo vamos a hacer esto. Vamos a hacer esto apretando teclas. Entonces, cuando nosotros apretemos ciertas teclas, queremos que el juego entienda que queremos mover la pelota hacia un lado o hacia el otro. Para esto necesitamos aplicarle fuerzas al jugador a través de el escuchar a las teclas, lo que en inglés se llama input. Entonces necesitamos primero que nada al jugador crearle un componente. Vamos a add component rigid body, ¿sí? Que rigid body es un componente que permite que el objeto sea afectado por la física. Luego vamos a crear un script. Un script es un archivo en el cual nosotros escribimos código. Tenemos varias maneras de crear esto. Podemos ir a assets, create C# script o desde el proyecto también C# script. Pero la mejor manera es creándolo desde el componente, porque al hacer esto nosotros lo creamos y lo adjuntamos en el jugador. Para esto podemos escribir directamente el nombre que queramos acá, controlador, jugador, le vamos a poner. Y vamos a crear new script, create and add, esto lo va a crear. Ahora vamos a crear una carpeta, create folder, le vamos a poner scripts para mantener nuestro código ordenado. Y ahora vamos a abrirlo, pero antes de abrirlo quiero mostrarles que si vamos a edit, preferences, external tools, acá podemos cambiar cuál es el editor de texto que vamos a utilizar. Nosotros vamos a usar Code, pero por defecto es Visual Studio, todos son muy buenos, pero nosotros vamos a usar este. Para abrir este archivo podemos hacerle open aquí o le podemos hacer doble clic. Cuando abrimos el código, lo primero que vamos a hacer es borrar todo lo que nos dan acá y vamos a escribir input. Vamos a escribir input porque esto es lo que nosotros necesitamos trabajar sobre para obtener información, ¿no? Nosotros necesitamos obtener la información de las teclas que nosotros hemos asignado que nos van a mover hacia la derecha o hacia la izquierda. Entonces si nosotros escribimos este input, lo señalamos y apretamos control y una sola de las comillas, nos lleva a la documentación. Y en la documentación nos explica acá en inglés, pero yo te lo explico. En la descripción nos dice que esta clase lee los ejes que nosotros designamos en el Input Manager. ¿Qué es el Input Manager? El Input Manager, si nosotros vamos a Unity de vuelta, vamos a Edit, Project Settings, Input, podemos ver el Input Manager. Todo esto es dado por defecto a nosotros Unity y nos dice en horizontal, nos dice que los botones positivos son la flecha a la derecha y la D, y los botones negativos la flecha a la izquierda y la A. Esto quiere decir que esas son las teclas las cuales vamos a mover la pelota de manera horizontal. Y de manera vertical tenemos la flecha hacia arriba, la flecha hacia abajo y la W y la S como valores positivos y negativos. Entonces, volvamos. Entonces, esto es lo que nosotros, por eso necesitamos usar el input. Necesitamos saber cuándo apretamos estas teclas y cuál es la magnitud, digamos, en la que nosotros apretamos estas teclas para saber cuál es la fuerza que le tenemos que dar a la pelota. Más abajo podemos ver un ejemplo y más abajo podemos ver las propiedades, que en las clases las propiedades nos dan la información sobre la clase y tenemos también los métodos o funciones que estas hacen algo por nosotros. En las propiedades, un ejemplo de esta es touch count, que significa la cantidad de toques. Si vos querés saber cuántas veces hemos tocado una cierta tecla, utilizarías esta propiedad, pero nosotros queremos hacer algo. Entonces, y la función que vamos a utilizar va a ser getAxis, que significa obtener ejes. Vamos a entrar ahí. La primera línea es importante, nos explica cuál es la información que esta función necesita. Esta función necesita un string, necesita texto. Si vamos al ejemplo, podemos ver que acá aplica input getAxis, que es la función, y que estén sobre comillas lo que está en los paréntesis significa que le estamos dando texto como información a esta función. Lo primero que vamos a hacer, vamos a copiar esto, vamos a volver al código, pero ¿dónde ponemos este código? Bueno, tenemos dos opciones, podemos ponerla en la función update y también podemos ponerla en la función fixed update. ¿Cuál es la diferencia? En update se ejecuta el código en cada instancia del juego. Si nosotros ponemos el código acá, funcionaría, pero si nosotros ponemos el código en fixed update, este solo se ejecuta cuando ocurre la física. Entonces, ponerlo
en Fixed Update es mucho más eficiente porque lo estaríamos ejecutando solo cuando nosotros lo necesitamos. Vamos a copiar el código acá, vamos a borrar update por ahora y primero vamos a cambiar el nombre de las variables. Vamos a ponerle mover vertical y mover horizontal. Entonces lo que estamos haciendo acá es guardar en una variable los ejes verticales y horizontales que nosotros hemos asignado en el Input Manager, que son las flechas y el WASD. Entonces ya obtenemos esos valores de las flechas y de las teclas que nosotros queremos. Pero ahora nosotros queremos con estos valores aplicarle una fuerza al jugador. ¿Cómo hacemos esto? Para esto necesitamos utilizar el rigid body. Entonces hagamos lo mismo que recién con el input, control, una sola de las comillas. Vamos a rigid body, nos explica la descripción, nos da las propiedades, las funciones. Nosotros al rigid body necesitamos agregarle fuerza. Entonces acá podemos ver add force, esta es la función que nosotros necesitamos. Y podemos ver en la primera línea que lo que necesitamos es un vector 3 como información y un force mode. Un force mode es opcional, lo vamos a obviar por este video. Y el vector 3, ¿qué es? Es un vector el cual tiene tres valores. Podemos decir que es un valor en X, un valor en Y y un valor en Z. Si bajamos, nos va a dar un ejemplo de cómo usar esto. Entonces, lo que hace en el ejemplo es crear una variable, un rigid body, que es un rigid body vacío, y después cuando inicia la primera instancia, esto se ejecuta la función start, se ejecuta una sola vez en la primera instancia. En esta instancia vamos a asignarle a este rigid body que estaba vacío el componente rigid body del objeto del jugador, que es lo que nosotros necesitamos. Y después, cuando haya en Fixed Update, es decir, cuando haya física, vamos a agregarle esta fuerza. Vamos a agregarle una fuerza. Entonces volvamos al código y apliquemos esto. Entonces, lo que nosotros hacíamos es crear una variable, ¿no?, que es rigid body. Y después, al principio del juego, es decir, en start, vamos a decirle a este rigid body que está vacío, le pongamos el get component, es decir, vamos a obtener el componente rigid body en el objeto en el que está este script. Y entonces tenemos ya el rigid body para trabajarlo en este script. Entonces le vamos a agregar la fuerza, ¿sí? Pero ¿cómo le agregamos la fuerza? Era un vector 3 lo que necesitaba. Entonces creemos una variable de vector 3. Le vamos a poner vector 3 movimiento, le vamos a llamar. Vamos a hacer igual a un nuevo vector 3. Y como les decía, un vector 3 necesita tres valores, x, y y z, separados por una coma cada uno. En el valor de x vamos a poner a mover horizontal. En el valor de y vamos a ponerle 0 porque no queremos que salga volando hacia el espacio. Y vamos a poner mover vertical como valor de z. Y lo que le vamos a poner de vector 3 es el movimiento. Guardamos, volvemos a Unity, probamos play y podemos ver que la pelota se mueve, pero se mueve muy lentamente. Entonces lo que nosotros necesitamos es agregar una variable que nos dé velocidad. Volvemos al código. Para hacer esto vamos a crear una variable pública. ¿Por qué? Porque queremos poder cambiar la velocidad desde el inspector, desde Unity. Entonces creamos y vamos a hacer que la variable sea un float, porque la variable va a ser numérica y va a poder tener valores decimales. Entonces va a ser un float porque es y no un integer. Integer es de enteros, float es de números decimales. Y le vamos a poner de nombre velocidad. Y ahora vamos a asignar esto como valor inicial 1 y vamos a multiplicar al movimiento por la velocidad. Vamos a guardar, vamos a hacer clic en el jugador y como podemos ver se le ha agregado una nueva variable a velocidad que vamos a probar con 100. Probamos el juego y la pelota es mucho más rápida ahora, pero vamos a bajarlo un poco para que sea jugable. Ponemos play y ahora
el juego funciona como nosotros queremos.